Hola familia, amigos de Mater Mundi, seguidores de nuestro canal, muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Hoy en esta nueva entrega de Profesión y Fe vamos a hablar con Raquel Martín Caballero, que es responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACE en España, puesto que ocupa desde un mes de mayo de 2013, o sea que unos 9 años hacen ya. Raquel, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Mercedes. Gracias por atender a Mater Mundi. Raquel es periodista, pero vamos a conocer un poquito toda su trayectoria hasta el punto en el que está actualmente al frente de la comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En su perfil de Twitter podemos leer que de niña quería ser misionera, de joven periodista, luego madre y ahora todo junto, así es que vamos a ir por partes, ¿vale? Y vamos a empezar con ese de niña misionera, porque tú eres una mujer de fe entonces desde siempre. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esa infancia? Bueno, más que de fe, vamos a dar un paso antes. Yo siempre he sido una mujer inquieta y curiosa, ¿no? Porque la fe que puedas tener en el cole, en primaria o en secundaria, bueno, obviamente mis padres son católicos, he ido a un colegio católico y es verdad que mi familia es cristiana, pero tampoco la fe ha sido una cosa que yo haya mamado a lo bestia en casa, ¿no? Era una familia tradicional española, vamos, de misa los domingos, por supuesto, ¿no? Bendecimos la mesa. Agradecidísima, que es lo mejor que me han dado mis padres, la fe, desde luego, ¿eh? No lo doy por descontado en absoluto. Pero es verdad que yo he sido siempre muy curiosa y muy inquieta. Entonces, de pequeña, yo fui a un colegio de franciscanas, de San Francisco de Asís, y reconozco que mi fe empezó pues, con la naturaleza, ¿no? Con la apertura a la realidad, al mundo. Mis padres tienen una casa en Cercedilla y para mí mis primeros balbuceos personales con la fe fue el descubrimiento de la creación y de la naturaleza, ¿no? Y recuerdo que una de las veces en mi colegio, mis supermonjas franciscanas, pues vinieron los típicos misioneros de vez en cuando a dar un testimonio con motivo del Domus, sería un mes de octubre. Y me pareció impresionante lo que contaban de cómo era África o de cómo eran esos países, esos mundos, ¿no? Y de cómo ahí no había llegado todavía el anuncio de Jesús. Y yo, eso no me cabía en la cabeza, lo recuerdo perfectamente como diciendo que hay partes en el mundo que no saben esto, o sea, y entonces me llamó mucho la atención la vida misionera, ¿no? O sea, quizá también por el punto de la aventura, ¿no? Contaban cómo iban a por agua, cómo ayudaban en las aldeas, ¿no? Un poquito exploradora, ¿no? Un poquito, sí, como de aventurera, ¿no? Entonces me parecieron dos cosas muy llamativas, o sea, ya te digo, es una experiencia muy infantil, ¿no? De lo que es la naturaleza, esas tierras, esos mundos, ¿no? En un corazón de niña, de que te estás con la sorpresa, de que quieres darte de esto, con la posibilidad de ayudar a los demás y que hablaran de Jesús, ¿no? O sea, que también intuyo que para mí Jesús ya era algo importante, ¿no? Porque me llamaba la atención de que había lugares en el mundo que no supieran de esto, ¿no? Entonces yo reconozco que sí, lo decía yo, mamá, yo quiero ser misionera, ¿no? Mis padres me miraban como, bueno, piano, ¿no? Y siempre lo he tenido ahí, ¿no? Me ha parecido que yo estaría dispuesta a irme por ahí a los mundos, a descubrir cosas bonitas y a hablar de Jesús, sí. O sea que había ahí unas pinceladas ya para ir encontrándote poquito a poco con algo más grande. Sí. ¿Cómo surge la vocación periodística? ¿Cómo te decides por estudiar periodismo? Pues bueno, luego ya vino mi más juventud, mi primera juventud, donde yo siempre he sido pues, muy curiosa y muy inquieta, ¿no? Muy inquieta y muy curiosa y muy curiosa. Entonces yo creo que eso también es una base para el periodismo, obviamente. Tampoco tuve una vocación clarísima del periodismo, ¿eh? No. Bueno, era buena estudiante, sacaba buenas notas. Es verdad que siempre me llamaban mucho más las humanidades, las preguntas, la historia, la filosofía me rechifló en su momento en COU. El arte me encantaba, o sea, yo siempre fui por mixtas, por lo que eran entonces las ciencias mixtas, lo que sería ahora humanidades, ¿no? Las matemáticas las odiaba. Pero bueno, estaba claro que tampoco era de letras puras, entonces me interesaba mucho el tema social, la denuncia social, las causas, entonces yo era más de sociología, por ahí, ¿no? Mis padres decían, se nos va a morir de hambre esta mujer, a lo mejor
Si hubiera hecho eso, hubiera ganado más que siendo periodista, ¿eh? Nunca se sabe. Y entonces yo periodismo, ya te digo, yo iba más por, bueno, miento, acabé la selectividad con nota y no tenía ni idea qué hacer. No tenía mis padres querían que hiciera, obviamente, la influencia de tu padre económicas o algo así, mi padre es más matemático. A mí no me gustaba absolutamente para nada, ¿no? Yo en el fondo nunca pensé qué me voy a dedicar. En el fondo fue una búsqueda como muy personal de yo quién soy, qué quiero hacer, qué me interesa, qué me interesa. Reconozco que ahí mis padres pues me debían de educar muy bien, porque yo creo que eso está fenomenal. Ojalá mis hijos percibieran eso de mí, ¿no? De que tú buscas lo que tú te veas, y me respetaron muchísimo. Y empecé periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complutense, y reconozco que ahí también fue un momento muy importante de mi fe, porque encontré ahí mi grupo que todavía me acompaña en mi vida, en mi comunidad. Entonces siempre ha sido como una búsqueda muy personal mía, una decisión muy clara mía, de esas cosas que intuyes y dices, por aquí Raquel, esto es bueno para mí. Y tengo que reconocer que así empecé en periodismo. O sea, tampoco era una vocación clarísima, sino fue un poco por descartes y escuchándome a mí, ¿no? ¿Qué es lo que me llamaba la atención? Pero lo que estoy viendo claro es que hay una línea de acompañamiento todo el tiempo, ¿no? En tu trayectoria, aunque tú no lo percibieras, hay personas clave, hay momentos clave. Pero eso siempre en la vida. Claro, pero es que tan importante es, ¿verdad? El acompañamiento para ir... Uno se siente libre tomando decisiones, pero realmente siempre hay alguien acompañando o arropando, ¿no? Eso es verdad, pasos. Mercedes, no había caído yo tanto como lo estás verbalizando tú, y me hace ver ahora, ¿no? Que tengo ya 51 años, ya madura en mi profesión, como es verdad que la historia de la vida de una persona profesional o personal siempre es así, y ahora que lo veo es verdad, y hay que fiarse y preguntar mucho. Yo reconozco que, no sé si es por periodismo o no, esto cómo lo ves, esto qué me pasa, esto cómo lo hago, ¿no? Obviamente nuestra profesión es sine qua non, ¿no? Pero también en la vida personal es fundamental. No hay que tener miedo. Y fiarte de aquellas personas, obviamente, que saben que quieren tu bien. No hay que tener miedo, decía, a hacerse esas preguntas, ¿verdad? Y a ser menos espectador y hacer ese ejercicio de introspección, yo creo que siempre... Y ser valiente, ¿no? Y ser valiente, decir, esto lo veo, igual no es lo mejor, igual, porque mis padres me lo dijeron, no vas a ganar dinero, no vas a tener... Pero no sé por qué ahí es verdad que hay que fiarnos un poco, decir, pero ahí hay una llamada a mi felicidad. Y dije yo, paso el dinero. Vamos a avanzar un poquito porque ya con tu carrera de periodista... bueno, pues tienes una larga trayectoria profesional en diferentes medios en España, pues radio, televisión, agencia, medios muy conocidos y un buen día tienes un proceso, o no sé, ahora nos contarás cómo llega a la oportunidad laboral para empezar a trabajar en ayuda a la Iglesia necesitada, porque tú habías tocado temas políticos, parlamentarios, no sé si a nivel internacional, pero bueno, era información pura y dura, y cuando empieza a encontrarse con medios también católicos, pero cuando empieza a confluir más lo que es el contenido socio-religioso, ¿no? Sí. Que te va llevando al punto Pues de es ahora. una historia de un camino. Yo, es verdad que empecé en la agencia de noticias Servimedia, que es la escuela del periodismo en las agencias, o sea, el dato, contrastar fuentes, sacar información, sacar noticias, y ahí estuve muchísimos años, y luego me pasé por varias secciones, Parlamento, partidos políticos, caravanas electorales, Ministerio del Interior con la tregua trampa de ETA en los años 90, y luego siempre he tenido en el rabillo del ojo detrás servicio a la Iglesia. No sé, tampoco lo tenía como vocación, pero escribía en Alfa y Omega, en los orígenes de Alfa y Omega. Bueno, yo estuve en los orígenes de Alfa y Omega. Llegué a ser redactora jefa de los primeros años, cuando se insertaba no en el ABC, sino en la Información de Madrid, en el periódico, ¿no? Porque trabajaba a lo mejor al principio, los primeros años... Bueno, es que empecé a trabajar desde tercero de carrera.
en varios, ya te digo, y las agencias los fines de semana, escribía en un lado, en el otro, siempre la información socio-religiosa siempre ha estado un poquito ahí, ¿no? Como parte más de las preguntas del hombre, ¿no? Entrevistar a gente interesante, ¿no? Aunque luego, ya te digo, estaba en caravanas electorales, haciendo PNV, Ministerio de Interior, siempre muy relacionado con la política, que me ha apasionado y me sigue apasionando. En el Congreso de los Diputados estuve allí pues 6 años, ahí todo el día, varias legislaturas de Aznar, las últimas, bueno, y claro, obviamente mi pertenencia a la Iglesia, sí que había profesionales que decían: Raquel, tienes que trabajar para los medios de la Iglesia. Y yo decía: no, es que a mí lo que me gusta es la política, olvidaros de mí. Y me alegro, ahí también me hice caso a mí misma, porque me pedían que me dedicara más al 100% para los medios diocesanos. Dije: no, a mí lo que me gusta es la política. O sea, que me alegro, porque eso me ha servido para tener todos los aprendizajes de la profesión para acabar en donde estoy ahora, ¿no? O sea, no solamente en distintos medios, porque hice COPE, hice radio, hice agencia, medios impresos, webs, y incluso en un momento dado, ya para acortarte, los últimos años de la agencia, sí que me llamaron para, ya tenía ya 2 hijos, disculpa, y me llamaron para empezar la primera televisión de los obispos, que entonces era Popular Televisión. Y yo, pero parte informativa, ¿no? O sea, a mí no me llevéis a hacer programas religiosos de entrevistas a misioneros. Fíjate, me acuerdo que lo dije, y me dijeron: no, informativos. Y yo: vale, si es hacer informativos, sí. Entonces empezamos, dejé el periodismo político para dedicarme al periodismo, pero en un medio de comunicación de la Iglesia. Aunque ya te digo, nunca he dejado un vínculo de colaborar con los medios de la Iglesia, ¿no? Y entonces descubrí Ayuda a la Iglesia Necesitada como la gran pasión, ¿no? Porque se juntaba la actualidad con la fe, ¿no? Porque lo que apunta Ayuda a la Iglesia Necesitada es cómo la fe está viva hoy en tantos países del mundo, y cómo hay gente que puede estar dando la vida por ello, ¿no? Que había atentados, que había muertos, que había asesinatos, que había gobiernos que hacían leyes. Entonces me empecé a investigar, que yo: esto es una noticia como la copa de un pino, esto es realidad, esto es una noticia. Entonces ahí surgió mi flechazo, ¿no? Porque se unía este origen primario mío, ¿no? de la fe que no llegaba en estos países, ¿no? Con la actualidad, más con la pasión de que haya gente que realmente, para mí, afirmaran a Jesús por encima de todo, que fue ya la experiencia más madura de fe. Se me juntó todo. Y en un momento dado, aquí en Ayuda a la Iglesia Necesitada, hacía falta un puesto de comunicación, del responsable de comunicación, porque quien estaba se fue con los combonianos, y pasé un durísimo proceso de selección, porque querían un hombre que supiera inglés. Yo sabía inglés de pequeña, pero nunca lo he necesitado, porque nunca hice información internacional, siempre era política. Y era mujer, no sabía inglés, eran los imposible que me cogieran. Lo digo porque mi jefe y yo todavía nos reímos tomándonos cervezas, como diciendo: pero yo no sé cómo estoy aquí, ¿no? Pero lo pasé, y así estoy aquí. Y es el punto en el que ves claramente que es posible, y además es precioso, poder conciliar profesión y fe, porque precisamente en los entornos con contextos anteriores, ¿no? Sobre todo haciendo información política, etcétera, complicado, ¿eh? En esos años era difícil, hoy en día es muchísimo más difícil. Hoy en día debe ser muy duro, porque todo se ha segmentado y todo se ha dividido enormemente, pero antes, cuando yo estaba en el Congreso, había como un clima muchísimo más humano, ¿no? de entender al otro, al adversario político o al que pensaba distinto que tú, con muchísimo respeto y como alguien al que aprender. O sea, que había como una relación muy humana, ¿no? con el adversario, ¿no? Se podía, yo nunca oculté que era católica, lo sabía todo el mundo, tampoco hablaba de ello, pero es verdad que era más fácil, ¿no? Ahora creo que todo está más polarizado, ¿no? Y el que no piensa como tú es alguien, es un enemigo, ¿no? Pero yo reconozco que un cristiano, por lo menos yo lo concebía así en el periodismo, a mí me llamaba la atención de conocer al distinto, no juntarme con los cristianos políticos del Congreso.
Yo no sé si es por mi personalidad o por mi educación en la fe, pero lo apasionante es que te abre a lo distinto, al mundo que no conoces, lo mismo que me pasaba con mi deseo de ser misionera, ¿no? Entonces yo, si era periodista, era para conocer a la gente que pensaba distinto, ¿no? O sea, entonces reconozco que me encantaba estar con los distintos, ¿no? Con los que no eran como yo. Eso es lo interesante del periodismo, además, ¿no? Y entonces reconozco que ahí aprendí muchísimo, ¿no? Como profesional, ¿no? Como de respetar al otro, preguntar y saber, ¿no? Y sin ocultar quién eres, ¿no? Sin ocultar quién eres. Eso y lo sabían, y mis compañeros también lo sabían, ¿no? Entonces, es verdad que ahora es mucho más difícil, ¿no? Ahora es mucho más difícil. O eres de los míos o estás contra mí. En nuestra sociedad, sí, esa cercanía de que el otro es un bien. Y eso, perdonadme, como el cristianismo, somos los maestros. El Señor en esto, ¿no? El Señor en esto, ¿no? El decir, tú, el distinto, el que crees que está más alejado, tiene algo que aportarte a ti, ¿no? Y entonces eso es muy, muy interesante en cómo nos tenemos que mover, es el gran debate, ¿no? Creo que tenemos todos los cristianos en España, en nuestros ámbitos, ¿no? En la profesión del periodismo, lo que sea, decir, cómo trasladar la fe en estos momentos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y desde luego es siempre, por lo que yo he aprendido, siempre teniendo en cuenta al de al lado, al otro, con toda la dignidad y queriendo construir juntos. Y eso lo he aprendido, ya saltamos, en los cristianos perseguidos. Porque la fe de esta gente, yo que he viajado en muchos países, suelen ser minoritarios. Ahí sí que les zumban. No es que aquí digan, jo, es que me faltan al respeto, oh, es que somos unas víctimas, qué difícil ser cristiano aquí. Venga, venga. Venga. O sea, no me vale eso. Yo sé, por eso digo que lo atractivo de los cristianos perseguidos es que cómo se mueven en la vida pública, siendo minoría y perseguida. Cómo quieren construir el país, sean dos y la pandereta, no como nosotros. Cómo son capaces de siempre tener puentes y cómo son capaces de seguir creciendo en vocaciones, en conciencia de fe, en todo, en las circunstancias más adversas. Entonces, eso es una lección que hoy por hoy nos viene al anillo al dedo. O sea, yo he visto gente en Pakistán donde les tumban de todo, como son capaces de hablar con uno, hablar con el otro, negociar con el alcalde, con el concejal, para que les dejen que una virgencita pase porque para ellos es importante, ¿no? Cómo tienen que convivir es que ellos, a ver, es que el tema de la convivencia y del diálogo no es una opción, como aquí podemos pensar, es que es la necesidad, es que no, o sea, no es cuestión de optativo, es que es su modus vivendi. Entonces tienen que entenderse, tienen que hablar con sus hermanos, sus vecinos musulmanes. Allí, en el mundo laboral, eres el cristiano de tu macroempresa multinacional, no, o sea, y ellos lo hacen con toda la libertad de los hijos de Dios y con toda paz. Y sin ningún tipo de complejos, y tampoco están en la trinchera ni van contra mí, no tienen este discurso del que hablábamos antes del victimismo, en absoluto. Yo no lo he visto en ninguno de ellos, en ninguno, ni en Nigeria, ni en Pakistán, ni en Siria, ni en Irak, ni en tantos países que he estado, ¿no? Ellos construyen. Y ellos tienen esa autoconciencia, que es lo que nos falta a nosotros, de que verdaderamente Jesús es tan real y tan verdadero que nunca están solos. Entonces, hay un punto además que me parece importante y que se ve en la actividad, en la labor que hacéis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que diferencia bastante cómo se vive la fe y la religión en todos estos países de los que hablas y en Occidente, ¿no?, que está tan adormecido. Y es que es gente que está dispuesta a dar la vida por su fe. No, ya la dan. Pero te quiero decir que viven sí, en el sí, día por a día supuesto, con ese principio fundamental. Si ¿no? nosotros fuéramos por la mañana en el metro o a comprar el pan al día, perdón por la publicidad, o fenomenal, o a trabajar en nuestros ámbitos con la conciencia que tienen ellos de quién es Jesús para ellos, solamente con el testimonio sería todo tan distinto, porque lo he visto con mis propios ojos.
Entonces, para eso lo bueno de estos países de la fe. Os lo digo en negativo, aunque no me gusta. Lo malo de Europa es que fe y vida están totalmente separados. Y en estos tenemos la ilustración, y en cambio esta gente no. La fe y la vida, su identidad como persona está tan unida, y eso es un meteorito, eso es una bomba imparable. De hecho son imparables, por eso los persiguen. Si fueran 4 gatos y no tuvieran esta potencia de cambio social, de cambio de personas, serían totalmente, pues pasarían de ellos, porque son minoría y aún así les persiguen. ¿Por qué? Porque tienen una potencia, su testimonio, que no pueden ni hablar, no pueden llevar cruces, no pueden en muchísimos sitios evangelizar, no pueden tener la acción educativa, nuestros curas y nuestras monjas, no pueden hablar de Jesús en los colegios, no pueden, simplemente educan. Pero solamente su testimonio y solamente su vida tiene tanta potencia. Entonces ahora que nos planteamos aquí qué vamos a ser cristianos hoy, cómo tal, hay que mirar a estos cristianos para ver cómo ellos viven y cómo ellos cambian y cómo ellos, y para mí son el modelo. Cuando me preguntan cómo hacemos para la fe en tantos programas pastorales, en programas de movimientos, de comunidades, de parroquias, de todo, a ver, ¿cómo hacemos? Chicos, es que hay que mirar a ellos, es que simplemente viendo cómo ellos viven, ya está. No hay que hacer grandes planes teóricos. Es el enorme valor del testimonio, ¿verdad? Estos testigos que traéis muchas veces, que los veamos aquí, aunque están siempre visibles gracias a vuestra labor y de otras organizaciones, evidentemente, pero bueno, ayuda a la Iglesia necesitada aquí en España y a nivel internacional. Es un gran trabajo para dar visibilidad a todas estas personas. No solo por la denuncia, no solo por la denuncia que la tenemos que hacer, que es totalmente injusto que en estos países no haya libertad religiosa y que uno no pueda ejercer este derecho humano de creer en lo que quiera, convertirse o no convertirse, cambiar, vivir, no vivir, que es un artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahora que se habla tanto de los derechos humanos. Este es uno, que cada cual pueda vivir su fe pública y privadamente como quiera, y que es un derecho inalienable, no solamente por la denuncia, que tenemos la obligación de hacerlo, sino porque nos viene bien, nos interesa verlos, nos interesa aprender de ellos, de cómo Jesús, para ellos es tan real, tan encarnado, que pueden acceder, que pueden seguir viviendo su fe en estas circunstancias. A mí me interesa saber que hay gente que para ellos es tan verdadero Jesús como para que puedas tener menos posibilidades de ascenso en el trabajo, que no puedas tener derecho a acceder a la vivienda en un momento dado por tu condición de cristiano, que seas capaces en un momento dado de decir dejo todo menos mi fe, como lo he visto yo en Irak. La Iglesia es la encarnación de Jesús, hecho carne y hueso, y que hoy, en el siglo XXI, haya personas que sean capaces de afirmarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo, cristianita de España y de Occidente, me interesa, necesito ver el testimonio de mis hermanos para saber que Jesús y lo que yo creo es real y verdadero. Eso te iba a decir, porque son muchísimas experiencias las que ya has vivido a lo largo de estos 9 años y muchísimos encuentros con muchas personas que en esas miradas seguramente tú ves más allá, ¿no?, de una persona. ¿Te pasa eso? Más que yo veo más allá, es que ellos son más allá. Como digo, ellos son el rostro de Jesús hoy en el siglo XXI, ¿no? Sí. Es lo más valioso que yo he encontrado en ayuda de Iglesia necesitada. Eso sí que es noticia. Eso sí que es noticia, ¿no? Como te contaba, ¿no? Y el poder hacer de eso noticia, que es mi trabajo ahora, es lo más bonito que hay, ¿no? No que pongan un atentado en una iglesia en un domingo de resurrección, ¿no? Que aprovechan, que saben que están allí todos los cristianos reunidos y ponen una bomba, ¿no? La bomba es que estos luego perdonen. Esa es la noticia que no se cuenta. Esa es la noticia que no se cuenta. ¿Qué es más noticia? ¿El que pongan una bomba o que los que han sido víctimas, que han perdido a sus familiares, al día siguiente vuelvan a ir al domingo siguiente a misa? Bien, es que esto es lo más verdadero. Ahí tienes que echar cuentas. Tienes que echar cuentas con tu fe, ¿no? Yo fui a misa de 1, de 2, de 3, de 4, ¿cuál es la más corta? La que venga el aperitivo. Es
que después salir de casa, con lo bien que estoy aquí, con la manta. Yo no porque tenga que hacerlo, sino porque es un espejo continuamente y me hacen interrogarme de quién es Jesús para mí. Por eso les necesitamos. Hay algunos que han dado la vida, que han muerto. El martirio nos elige, obviamente, pero la gran mayoría son gente así, en que no conciben no poder ir a misa un domingo ni encontrarse con Jesús, con sus hermanos, para poder vivir luego el resto de la semana. Es la noticia, es la gran fiesta de la semana. Por ejemplo, ¿no? Yo todos los domingos no me quito la cabeza una misa que vi en el norte de Nigeria, en Maiduguri, donde poquísimos periodistas pueden llegar, que es la cuna y la cueva de Boko Haram arriba, como la gente celebraba la Eucaristía, como una verdadera fiesta, porque saben que ahí está la razón de su vida y la razón de su existencia. Entonces, verdaderamente el poder comunicar, como es mi trabajo ahora, esta gran noticia, de verdad, que es que hay gente que se lo ha creído de verdad, que se lo cree de verdad, que es capaz de dar la vida, es muy bonito. Para ir terminando, Raquel, unas dos preguntitas un poquito más de índole personal, y es, cuéntanos cómo te sostiene, digamos, en el día a día, tu oración o tu momento preferido para la oración, para la conversación con Dios, cuando en esta vorágine pues, es complicado, ¿no? A lo mejor a veces encontrar un poquito ese momento de silencio. Pero, ¿cómo te gusta a ti? Mira, yo estoy empezando, estamos en camino, ¿no? Always under construction, ¿no? Ahora he descubierto, bueno, pues la oración de los laudes, ¿no? Ahora me refiero a los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Y es tan distinto cuando uno es mirado por las palabras de la Iglesia y del Señor hacia ti, hacia tu vida, que como te miras tú a ti mismo. Entonces, cuando uno ya es mirado así, empieza el día de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que intento por encima de mi cadáver rezar, tener esa mirada, dar espacio a ser mirada por lo que me ha pasado en mi vida, que es una historia primera del Señor, antes de lo que yo pueda llegar a hacer, conseguir o buscar ese momento que con mis fuerzas o mis apetencias no lo consigo, ¿no? Entonces yo estoy ya en una fase de la vida de madurez, de decir, Raquel, deja espacio para que algo entre, ¿no? Más que intentar conseguir yo, ¿no? Raquel, deja espacio para que algo distinto entre, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Y luego, afortunadamente, aquí rezamos el Ángelus a las 12 todos los días, donde, ya te digo, luego esto no es tan idílico como parece, es un trabajo normal y corriente. El periodismo siempre te faltan manos, siempre estamos estresados, esto es una obra, hay reuniones, hay broncas, hay discusiones, hay estrés, nunca llegamos a tiempo a nada, no idealicemos, es un trabajo, es el trabajo, ¿no? Pero siempre hay que hacer un trabajo dentro del trabajo, sea cual sea. Ya puedas estar aquí en una fundación pontificia con todos cristianos que supuestamente bebemos agua bendita, mentira, o estés tú solo en una empresa llena de ateos, es que es lo mismo, este trabajo dentro del trabajo lo tenemos que hacer todos. Entonces reconozco que en un momento dado pararse a mitad de la mañana, ¿no? y retomar, ¿no? Este sí primero, ¿no? Entonces es de muchísima ayuda, sobre todo más a más en estos ámbitos donde todos somos cristianos laboralmente, ¿no? Todo lo damos por supuesto, ¿no? Todos somos geniales, somos seguidores de Jesús, somos muy buenos porque encima trabajamos en una fundación que ayuda a los demás, ¿no? Naranjas de la China. El trabajo es todavía más grande, ¿no? No hay que dar nada por supuesto. Entonces es muy bonito de repente pararte y pedimos por todos los misioneros, ¿no? Por todos los cristianos que están sufriendo necesidad. Entonces el mundo entra, ¿no? Y como digo yo siempre hay algo que te sacude, ¿no? Tiene que entrar algo distinto para tú ser cambiado, ¿no? Y luego, pues, para mí la Eucaristía diaria, ¿no? También. Pero bueno, esto es, ya te digo, después de muchos años, ¿eh? Estamos siempre avanzando, ¿no? En esta relación con el Señor, que siempre va a más y que lo mejor siempre está por venir.
Fantástico, Raquel, muchísimas gracias. Nada. Porque nos haces ver que tú, dedicada a dar visibilidad y a darnos a conocer testigos de la fe, pues eres testigo de primera línea también de todo eso, así es que muchísimas gracias por contárnoslo. Con que haya servido para alguien ya me doy satisfecha. Es verdad que yo en este momento soy testigo, soy más periodista que nunca, ¿no? Entonces ojalá comuniquemos esto. Testigo de testigos, muchísimas gracias. A vosotros, Mercedes. Muchas gracias, Raquel. Nos vemos en la próxima entrega de Profesión y Fe. Muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Adiós. Now, after the attack, I really thank God. My faith now, right now, is higher than before because it is only by God's grace that I make it. And it is with that faith that I have and the faith that we share in the society, that is what it is. So I believe and I know that the faith will never go down. I will always remain the way I am. And I will always believe that yes, there is a living God. God is there and God is here to save us all. Thank you. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.